Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Vamos a continuar desarrollando el tema relativo al derecho de nacionalidad. Y una vez que ya analizamos las formas en cómo las personas físicas adquieren su nacionalidad, así como las formas en que se puede extinguir la misma, vamos a analizar a continuación lo relativo a la nacionalidad de las personas morales. En ese orden de ideas es importante precisar que el tema de la nacionalidad de las sociedades fue motivo de controversia doctrinal durante mucho tiempo en el pasado. Sin embargo, hoy en día, desde un punto de vista práctico, las diversas legislaciones de los estados o naciones han establecido diferentes dispositivos que regulan las circunstancias en que una sociedad tiene tal o cual nacionalidad, o bien evidencian el hecho de que una sociedad puede ser de tal o cual nacionalidad y se enfocan más al aspecto práctico de su operación. En el caso del derecho internacional privado, la nacionalidad de las sociedades ha sido punto de contacto o conexión para la determinación de la ley aplicable para resolver los posibles conflictos que pudieran surgir con las personas morales en el ámbito internacional. Por ello haremos un breve recuento de los diversos criterios que han sido aplicados en el derecho positivo mexicano para determinar la nacionalidad de las sociedades y particularmente de las sociedades mercantiles, y en esa medida poder determinar si tal o cual sociedad es sujeto de cierto tipo de créditos que normalmente les son negados a las sociedades extranjeras, o bien si en razón de su nacionalidad puede tener acceso a ciertos sectores reservados de la economía nacional. Expuesto lo anterior, es importante precisar que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 del Código Civil Federal, son personas morales las sociedades civiles y mercantiles, así como las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736 del Código Civil Federal. En la mayoría de los casos se trata de la reunión de dos o más personas para llevar a cabo un objeto o motivo fin lícito. Es posible que del pacto o acuerdo surja un contrato que une a diversas personas, donde se adquieren derechos y obligaciones, así como una estructura interna y por ende los órganos que las representan, la capacidad y el ejercicio de los derechos necesarios para realizar su objetivo, representan su personalidad jurídica. Ahora bien, no obstante lo anterior, hay que recordar que a partir de la reforma que sufrió la Ley General de Sociedades Mercantiles el 14 de marzo de 2016, actualmente es posible constituir una sociedad mercantil con un socio único y tratándose específicamente de lo que se denomina las sociedades por acciones simplificada o sociedades unipersonales, esto en términos de lo dispuesto por los artículos segundo fracción séptima, así como 260, 273 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo, párrafo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades que se encuentren inscritas en el Registro Público del Comercio tienen personalidad jurídica distinta de los de sus socios. Respecto de la nacionalidad mexicana, las personas morales, de acuerdo a lo que dispone el artículo octavo de la Ley de Nacionalidad, son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes de la República y que tengan en ella su domicilio legal. Asimismo, el artículo 9 del ordenamiento legal en comento establece que las personas físicas y morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado en el artículo 27 constitucional. Estas disposiciones regulan dos tipos de criterios para determinar la nacionalidad mexicana de una sociedad: uno formal,
que se refiere al de la constitución de la sociedad conforme a las leyes de la República, y otro real, que es el de tener en México su domicilio legal. De esta manera, una sociedad mercantil que se constituya de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, ante notario o corredor público, en términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Societaria, y que consten en una escritura o póliza constitutiva, y observen los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley Societaria, se considera que han cumplido con el requisito formal para adquirir la nacionalidad mexicana. Además, si dicha sociedad establece su domicilio legal en la República Mexicana, cumplirá con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad, es decir, con el requisito real, y por tanto se estimará de nacionalidad mexicana. Esta disposición, en esta disposición no se tiene en cuenta la nacionalidad de quienes constituyan la sociedad, por lo que puede estar formada por el 100% de extranjeros y sin embargo seguir considerándose una sociedad de nacionalidad mexicana. Luego entonces, de acuerdo a lo que precisa Leonel Pérez Castro, el concepto establecido en el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad es sumamente general y por tanto da lugar a que una sociedad con nacionalidad mexicana pueda ser en realidad una sociedad extranjera. Desafortunadamente, el sistema jurídico mexicano es escaso en disposiciones complementarias que delimiten el caso de sociedades mexicanas o extranjeras, y la jurisprudencia no ha hecho mucho progreso al respecto. Ahora bien, en los artículos 5 a 7 de la Ley de Inversión Extranjera se establecen 3 criterios relacionados con la inversión extranjera en México, a saber: el primero está relacionado con actividades reservadas exclusivamente al Estado, el segundo con actividades reservadas solo a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, y el tercer criterio está relacionado con actividades de participación limitada a la inversión extranjera, y en este último caso se fijan ciertos porcentajes. Con ello se vuelve a la idea de complementación del dispositivo artículo 8 de la Ley de Nacionalidad, ya que no se tiene en cuenta si determinada sociedad es mexicana, pues lo que le interesa a la ley es la conformación de su capital social y por consiguiente su acceso a o no a ciertos sectores de la actividad económica que se consideran fundamentales o por lo menos importantes para la economía del país. Luego entonces, en ese orden de ideas, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad, no es una norma jurídica completa, ya que requiere de otras, y en este caso la Ley de Inversión Extranjera, que le dé contenido para el fin que pretende, es decir, establecer una regulación respecto a la nacionalidad de las sociedades. Ahora bien, los artículos 250 y 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por cuanto hace a las sociedades extranjeras en forma respectiva, refieren lo siguiente: las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en toda la República. Las sociedades extranjeras solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el registro. La inscripción solo se efectuará previa autorización de la Secretaría de Economía en los términos de los artículos 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera. Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía un balance general de la negociación visado por un contador público titulado. Ahora bien, de manera complementaria, los artículos 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera disponen en forma respectiva lo siguiente. Artículo 17. Sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales y convenios internacionales de los que México sea parte, deberán obtener autorización de la Secretaría las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en la República Mexicana
Y fracción segunda, las personas a que se refiere el artículo 2736 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal que pretendan establecerse en la República y que no estén regulados por leyes distintas a dicho código. Ahora bien, el artículo 17A refiere que la autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dichas personas prueben que están constituidas de acuerdo con las leyes de su país, que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos del orden público establecidos en las leyes mexicanas, y en el caso de las personas a que se refiere la fracción primera del artículo anterior, que se establezcan en la República Mexicana o que tengan en ella alguna agencia o sucursal, o en el caso de las personas a que se refiere la fracción segunda del artículo anterior, que tengan representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para responder de las obligaciones que contraigan. Toda solicitud que cumpla con los requisitos mencionados deberá otorgarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. Concluido dicho plazo sin que se emita la resolución, se entenderá aprobada. La Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia de las solicitudes y de las autorizaciones que otorgue en base a este artículo. Luego entonces de una interpretación armónica y sistemática de todos y cada uno de los preceptos que anteriormente les dimos lectura, se desprende lo siguiente: las sociedades extranjeras tendrán personalidad jurídica en México siempre que se encuentren legalmente constituidas. Las sociedades extranjeras solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el Registro Público del Comercio. La inscripción en el Registro Público del Comercio solo se efectuará previa autorización de la Secretaría de Economía. Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía un balance general de su negociación, desde luego supervisado por un contador público titulado. Las sociedades extranjeras, para obtener su registro, deberán estar constituidas conforme a las leyes de su país, además de que su contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas. Asimismo, deberán contar con un representante domiciliado en el lugar donde van a operar y que esté autorizado para responder de las obligaciones que contraigan. Toda solicitud que cumpla con los requisitos que hasta ahora hemos mencionado deberá otorgarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud y presentación de la misma, y concluido dicho plazo sin que se emita una resolución, se entenderá por aprobada, es decir, en este caso opera la afirmativa ficta. Finalmente, la Secretaría de Economía deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia de las solicitudes y de las autorizaciones que otorgue con base en lo dispuesto en el artículo 17A de la Ley de Inversión Extranjera. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a la nacionalidad de las sociedades en México, y estaríamos analizando finalmente lo relativo a la nacionalidad de aeronaves y embarcaciones, pero lo haremos en un siguiente video. Por el momento me despido, hasta pronto.